Buenas tardes, ¿me escuchan todos? Buenas. Sí. Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. Perdonen la demora. Les voy a tener que pedir capaz 5 minutos también durante la clase porque tengo que salir un ratito, capaz o capaz no. Esperemos que no, pero van a ser 5 minutos nada más. Voy a probar algo. Díganme si la pantalla que están viendo es la del PowerPoint, ¿verdad? ¿Sí? La presentación, sí. Bien. Voy a ver si hago esto, ¿ustedes siguen viendo la misma pantalla? Sí. Sí, bien. Cambio los controles a ver si me queda mejor acá. Bien. Mientras vas probando eso, ¿te puedo hacer una consulta sobre... Sí. Yo al menos entré al link que pasó Daniel y le escribí un correo electrónico, pero nunca inició la clase. Yo al menos lo esperé como hasta 8:36, 8:35, 8:36 y no había iniciado el link. ¿No es ayer? No, el jueves. Ah, bien. No sé qué problema hubo. Él me dijo en realidad que no había entrado nadie y después me comentó que no habían podido entrar, pero no sé qué fue lo que ocurrió en realidad. Es más, éramos unos compañeros esperando y nunca inició esa clase. Yo le escribí a Daniel y él me contestó. Pensé que había sido en el grupo, pero se ve que quedó como privado, no sé. Y me puso que sí, como que se había equivocado del link, que él nos estuvo esperando. Y yo le dije que no habíamos podido entrar y ta. O sea, él supo que no habíamos podido entrar por el link. Así que está. No sé. Si eso arreglenlo con él, yo no sé cómo... Está bárbaro. Es lo que iban a dar ese día para ver si después, si necesitan otra clase o si... Claro, yo preguntaba justamente por eso, para saber si esta semana se va a reponer la clase de la semana pasada, pero le escribimos a él porque no está acá. Vale, yo le voy a comentar igual. Dale, gracias. Le escribo un mensaje. Profesora, ¿ese ejercicio de dónde es? ¿Está repartido ese? Este ejercicio ya lo vieron, este es el 11. Bien. Y es del mismo repartido todo, pero vamos a ver otros dos. Entonces, vamos a ver si mi compu responde. Ahí va. Voy a adelantar para el siguiente y vamos a empezar con el ejercicio. No me acuerdo cuál es. Bien. Vamos a empezar con el ejercicio número 16 y después vamos a estar viendo un poquito el 12. Entonces lo que tenemos en este caso es que en la actividad metabólica del cuerpo humano se liberan aproximadamente 10.000 kilojoules diarios.
Suponiendo que el cuerpo tiene 50 kilogramos de agua, ¿qué tan rápido aumentaría la temperatura corporal si se tratara de un sistema aislado? Y a su vez, ¿cuánta agua debe eliminarse en forma de transpiración para mantener la temperatura corporal en su valor normal de 37 grados Celsius? Entonces tenemos que, por un lado, nos pide qué velocidad tenemos en el aumento de la temperatura. En realidad lo que tenemos que calcular es cuánto aumenta la temperatura. Se refiere a velocidad porque nos está dando un valor que es por día. Nos dice que se libera una cantidad de energía de 10.000 kJ por día. Entonces tenemos una velocidad de liberación de energía de 10.000 kJ por día. Lo mismo va a pasar con la temperatura. Vamos a tener un aumento de temperatura debido a esa energía que va a ser por día. Entonces nuestro objetivo va a ser determinar cuál es el aumento de temperatura que va a ocurrir en el cuerpo si consideramos esa liberación que nos menciona. Y nos pide que consideremos al cuerpo humano como si fuera un sistema aislado. O sea, vamos a ver que lo que se está haciendo es una simplificación muy grande de lo que es el sistema biológico real, ¿no? Vamos a dejar la parte de cuánta agua debe eliminarse para hablarla un poquito más después que hayamos calculado esto. Entonces, lo que tenemos es, vamos a imaginarnos que esto es una persona, ¿sí? Entonces, nosotros liberamos energía, sí, por los procesos que tenemos, y aquí nos dice que son 10.000 kJ diarios. La presión en la que está, ¿qué ocurre con la presión, digamos, en esos procesos? O sea, los procesos biológicos que nosotros tenemos. ¿En qué presión están trabajando? ¿O qué presión externa, que es la más fácil? Atmosférico. Atmosférica. O sea que, en principio, podemos decir que la presión externa es una atmósfera. Ya habíamos comentado que en realidad no siempre es una atmósfera, pero podemos aproximarla a una atmósfera, ¿sí? Porque no tenemos un dato de cuánto exactamente es esa presión. Y además estamos haciendo una aproximación, ¿sí? En general, que estamos considerando el cuerpo humano como este sistema. Vamos a hacer el análisis de este sistema como si fuese algo así, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos dice que consideremos que es equivalente a 50 kilogramos de agua. A su vez, como decíamos, estos procesos se dan a una presión externa constante, ¿sí? Entonces vamos a suponer que tenemos un émbolo, ¿sí? Como siempre, sin rozamiento, ideal. Y vamos a colocar una presión externa de una atmósfera. Y ese va a ser nuestro sistema, ¿sí? Entonces, primera cosa, esa presión entonces, bueno, ahí la llamé ambiente, es lo mismo, presión ambiente, presión opuesta igual a una atmósfera. Va a ser externa de una atmósfera, ¿y qué va a pasar con la presión interna de ese sistema? ¿Consideran que hay aumento de presión? No, más allá de la presión, no sé tanto de la biología, ¿no? Pero del tema de las personas hipertensas y todo eso. ¿Qué pasa con la presión en teoría en los procesos nuestros? La presión inicial y la presión final, ¿cómo debería ser? Igual. Igual. Deberían, una vez que termine el proceso, siempre la presión volver a ser la presión atmosférica, ¿sí? No hay un cambio de presión. La presión inicial y la presión final deberían ser iguales. Y eso habíamos trabajado en la clase pasada, implicaba que, ¿qué pasaba con el calor liberado? En ese caso, ¿cómo podía considerarlo? Si la presión externa es constante, igual a la inicial, igual a la final, El calor igual a delta H porque no hay trabajo. el calor igual al delta H es delta H igual Q sub P. Y ahora vemos cómo era que llegamos ahí, porque igual lo tenemos planteado en la otra diapositiva, pero calor igual a delta H, estamos trabajando con Q sub P. ¿Se acuerdan que calor y trabajo son funciones de línea, pero delta H es función de estado? Y que nosotros vamos a estar en situaciones en las que el calor puede ser igual, se puede igualar a una función de estado, en cuyo caso sí va a depender solo del estado inicial y final. Y una de esas situaciones es cuando la presión externa es igual a la inicial y es igual a la final, ¿sí? Bien.
Por otro lado nos dice que se trata de un sistema aislado. ¿Se acuerdan que era un sistema aislado? No hay Que no transferencia de necesita calor. energía. Perdón. ¿No hay transferencia De calor. de calor? Muy bien. Ni Ni de materia, masa. ni materia ni de energía. Perfecto. Ni materia ni energía. Y lo que sí, lo que nos importa en este caso es el calor, pero en realidad el sistema aislado no intercambia ni materia ni energía. Entonces, si el calor es igual a cero, y lo que dijimos antes, si se cumple el delta H total igual a Q sub P, entonces voy a tener que el delta H total es igual a Q sub P y es igual a cero. Me quedé pensando en algo que me habías comentado. ¿Me dijiste trabajo cero? ¿Puede ser? Sí, había dicho eso, sí. Porque en realidad la justificación lo tengo en otra diapositiva, pero capaz que me demoro más en encontrarla. Cuando ustedes llegan a la conclusión de que el delta H es igual al calor, en realidad lo que plantean es el delta U y plantean el delta H. Y que por definición el delta H es igual a el delta U más P opuesta por delta B. En Sí. realidad, delta PB. ¿Sí? Y cuando esa presión, ese delta PB se refiere al sistema, cuando esa presión es constante, entonces la puedo retirar fuera y sería P por delta B. Si esa presión del sistema es igual a la presión externa, que es nuestro caso, entonces ese P por delta B es igual a el trabajo y entonces delta H te queda igual. ¿Sí? Pasa que quise decir delta U en realidad. Bien. Perfecto. Bien, entonces tenemos, supongo, dos procesos. Esto es en realidad para simplificar el análisis. Lo que voy a hacer es, tenemos que se libera energía y sabemos que eso genera un aumento de temperatura. Lo voy a ver como si ocurrieron dos etapas. ¿Por qué puedo hacer eso? Si voy a analizar delta H, ¿por qué puedo trabajar con dos etapas que en realidad no tienen por qué ocurrir como dos etapas distintas? Porque me las estoy inventando. Podría ser una etapa sola en la que ocurren las dos cosas, o dos etapas, que es lo que yo estoy planteando. ¿Por qué puedo hacerlo libremente? Porque uso valores de referencia. Porque, a ver, Porque es una función de estado y da igual. Claro. bien, ahora sí. Porque es una función de estado, o sea, el delta H siendo función de estado no me importa solo desde dónde parto y a dónde voy. ¿Sí? El estado inicial y el estado final. Entonces yo voy a suponer esto en dos etapas para simplificarme el análisis, porque así me dedico a ver en una de las etapas la liberación de energía y en la otra de las etapas el aumento de temperatura, ¿sí? Que en otros casos puede ser más complejo incluso. En este vamos a ver que es más simple. ¿Por qué? Porque la liberación de energía ya me están dando el valor, ¿sí? Pero es muy útil separarlo en dos etapas. Entonces, suponemos estos dos procesos y de esa manera vamos a tener que el delta H total va a ser el delta H de la etapa 1 y el delta H de la etapa 2 o del proceso 2. Y a su vez dijimos que esto es igual a 0 por lo anterior, y eso nos implica que el delta H1 va a ser igual al delta H2, pero con el signo opuesto. Ahora, ¿cómo puedo calcular? Porque tengo el delta H1, que es lo que me dan, pero ¿tengo alguna forma de calcular el delta H2, que es el de aumento de temperatura? Esto ya lo vimos, lo hemos estado trabajando cuando tengo un cambio de estado en el cual lo que ocurre es solo un aumento de temperatura. En principio aquí no hay cambio de fase, no hay reacción química, entonces puedo aplicar una ecuación que hemos estado usando en los ejercicios anteriores. Silencio total. Se ve por delta T. Sí, a ver de nuevo, casi 99%. CP, perdón, porque la presión CP. constante. Acuérdense que siempre para delta H C sub P, para delta U C sub B. Entonces esto es MC sub B delta T. ¿Por qué M? Porque en realidad vamos a estar trabajando con capacidad por gramo, pero en realidad porque estamos trabajando con masa, pero entonces va a ser MC sub B delta T.
C sub P, perdón, delta T. Bien, y a su vez conocemos el delta H1. Si unimos estas dos cosas, ¿sí? Estamos considerando que delta H1 y delta H2 son iguales, con signo opuesto, y tenemos una fórmula y un valor. Podemos igualarlos entonces y cambiar signo. No nos tenemos que olvidar de este signo acá, ¿sí? Entonces, igualamos, ¿sí? Y cambiamos el signo. Dejamos este signo. ¿Por qué le puse este signo acá? Porque en realidad la letra no me está hablando de un signo. Delta H1. Porque dice que se libera. Perfecto. ¿Sí? Recuerden la convención de signos, si tenemos calor liberado, negativo, calor absorbido o que se entrega al sistema, positivo. Entonces, este signo es importante y este signo también. Este signo lo pusimos porque acá dice que es el opuesto. Entonces tenemos una fórmula de la cual podemos despejar este delta T. Lo que nos estaría faltando sería obtener este valor de C sub P. ¿Cómo lo pueden obtener? ¿Qué harían si están en un laboratorio y lo necesitan? Lo buscan en la tabla. Lo busco en una tabla. ¿Sí? Es calor específico, es capacidad calorífica por unidad de masa. Y estamos hablando de agua, o sea que seguramente lo vamos a encontrar, incluso alguno capaz que se acuerda que de ese valor porque lo usábamos mucho en la parte secundaria. Entonces tenemos nuestra fórmula, vamos a ir ahora a ponerle números, ¿sí? Tratar de calcular entonces lo que se nos está pidiendo. Primera cosa entonces, la masa. La más sencilla. Tenemos 50 kilogramos de agua. Vamos a colocar ese valor directamente acá. Puede ser. ¿Por qué no? Bien, vamos a suponer que sí. El otro valor dijimos que es el C sub P, que lo vamos a sacar de Hamburg. ¿Se acuerdan más o menos cuánto era ese valor de capacidad calorífica del agua líquida en este caso? No, ¿verdad? 4,18 kilojoules. Correcto. 4,18 joule, si no me acuerdo mal, pero está bien. Eso es joule por gramo, grado. En calorías eso es de, déjenme pensar, sí, es de 1 caloría grado, gramo. ¿Por qué lo pensé en calorías? Porque porque es el que tengo en la diapositiva, y otra porque usualmente es el que encuentran más fácil, el de joule, el de calorías, perdón, pero el de joule está correcto. Entonces, puede que lo encuentren en joule, y en ese caso, de momento no tenemos problema, tendríamos joule y tenemos kilojoule. La única cosa que hay que hacer, ¿cuál es? Porque está en gramos. Bien, vamos a trabajar en eso, sí. No, correcto. Vamos a ver otra cosa más, pero sí. Primero tenemos kilogramos y dijimos que este está por gramo. Entonces vamos a escribirlo acá y después vemos. La masa la vamos a pasar a gramos. Esto es lo que les decía recién. 1 caloría por gramo. Le puse Kelvin, pero recuerden que si son variaciones de temperatura, es lo mismo decir Kelvin que grado Celsius, ¿no? Si es variación es lo mismo. Entonces es 1 caloría gramo grado. Y tú lo que viste enseguida fue que este cambio que teníamos que hacer para la masa, que es correcto. Y conocemos este valor que lo tenemos en kilojoule. Entonces lo que yo quiero que analicemos es un poquito las unidades. Que capaz que como lo estoy tratando de usar en diapositivas para no escribir, que vieron la vez pasada que me lleva un tiempo escribir con el sistema de Zoom, entonces quiero seguirlo con la diapositiva y quizás no lo tengo en el orden que me gustaría. Bueno, entonces tenemos kilojoule. Acá lo único que hice fue poner lo mismo, pero dejé solo las unidades para analizar qué es lo que tenemos que hacer. Si usáramos este valor y no el que dijo la compañera en joule, entonces tenemos en principio acá calorías y tenemos kilojoule. O sea que tenemos dos cosas que solucionar. Entonces, ¿cómo hacemos para solucionar esto? Podemos cambiar este valor o cambiar el de arriba. Vamos a hacer el cambio con este kilojoule, ¿sí? Estos 10.000 kilojoule los vamos a pasar a calorías. ¿Cómo hacemos? Ya lo hicimos en 2 ejercicios anteriores.
Con los valores de la constante de los gases. Con los valores correctos de las constantes de los gases. ¿Qué es lo que hacíamos? ¿Qué planteábamos con los valores de la constante de los gases? Sería 1,987 calorías mol Kelvin, ¿puede ser? Bien, correcto. Que tendré que escribirlo. (1,987 caloría Mol sobre mol Kelvin mol Kelvin por los kilojoules sobre 0,082. No, Bien, directamente ya lo estás planteando cómo te quedaría. sí. Ah, entonces no precisamos esto. Pensé que me ibas a decir cómo ibas a hacer la cuenta. Entonces vamos a... Bien, o sea que estás multiplicando por 1,987 y dividiendo por 8,314. ¿Sí? Sí. Correcto, totalmente de acuerdo. Multiplicamos entonces por el valor en unidades a las que quiero llegar, que son calorías, y dividimos por el valor en el que se encuentra originalmente este valor. El único detalle que hay que cuidar es que acá dice kilojoule y por lo tanto tengo que poner esto en por 10 a la menos 3 para expresarlo en kilojoule, ¿sí? O convertir por este lado y expresar esos 10.000, agregarle 3 ceros para que sea en realidad en joule, ¿sí? Bien, la otra conversión que necesitábamos era el de gramos, que en realidad lo hicimos acá, y ustedes todo esto lo pueden hacer afuera y luego incluirlo en la ecuación, es lo mismo. Y lo que les pongo acá es la conversión, o sea, son 1000 gramos por cada kilogramo, ¿no? Entonces ahora sí, lo que tendremos que hacer es calcular, y esto era por las dudas que ustedes, por eso les preguntaba qué era lo que me estaban planteando, si ustedes usan la fórmula con regla de 3, lo que van a plantear sería esto, ¿sí? Que es lo que planteamos en el otro ejercicio. Y acá, en realidad, ahora que me fijo, falta el por 10 a la menos 3. Tengan cuidado con esas cosas porque a nosotros también nos pasa, como ven, porque estamos acostumbrados a que números tan grandes sean en joule. Entonces, capaz que vemos el 10.000 y aunque diga kilojoule, tendemos a asociarlo con joule. Bien, entonces solamente nos queda hacer la cuenta. ¿Por qué les insisto mucho con las unidades? Porque son las que siempre nos van a advertir cuando hay algún problema, ¿sí? Si estamos usando algo que deberíamos usarlo para tantos gramos, lo estoy usando por gramo, cuando haga la cuenta y ponga las unidades me voy a dar cuenta, pero si yo solo pongo números no lo voy a notar. Lo mismo como en este caso cuando tenemos kilojoule y joule. Bueno, entonces llegamos a que hay un aumento de temperatura de 47,8 grados Celsius por día, que parece bastante importante, ¿no? O sea que la velocidad de incremento de temperatura sería esa. Ahora sí tenemos que ver qué es lo que pasa con la segunda parte. Hasta acá más o menos se entiende cuál es la idea. ¿Sí? Más o menos. No lo veo muy convencido. Bueno, entonces la parte siguiente lo que pide es cuánta agua debe eliminarse en forma de transpiración para mantener la temperatura corporal en su valor normal de 37. Ya vimos que el aumento de temperatura por día es bastante importante. Entonces el sistema tiene que hacer algo para que la temperatura en realidad se mantenga en esos 37 grados Celsius. ¿Cómo es que normalmente ocurre? Es por transpiración. Lo que se va a hacer acá es como se sugiere un sistema aislado. En realidad, que eso, como sabemos, no es cierto para nuestro sistema, esa transpiración en realidad la podemos ver como evaporación. Entonces, básicamente lo que vamos a considerar es que en el sistema parte de esa agua líquida se va a eliminar, entre comillas, porque va a permanecer el sistema, pero va a pasar a ser vapor. Y ver si esa evaporación me permite entonces bajar la temperatura a 37, o sea, mantenerla en 37, ¿sí? Usando la energía que tenemos que es liberada, ¿sí?
Entonces la pregunta que nos está haciendo es cuánta agua debe evaporarse para mantener esa temperatura en 37. Dijimos que la presión opuesta es igual a la presión inicial y a su vez es igual a la presión final. ¿Ustedes este ejercicio lo llegaron a ver en su casa o no? No. No. ¿Han estado viendo algún ejercicio? ¿No? Yo no tienen- miro ninguno. Bueno. Entonces, habíamos dicho que esto se cumplía, ¿verdad? Sabemos que la presión opuesta es igual a la inicial y es igual a la final, y que eso nos implicaba que el delta H sea igual al calor. Si yo quiero calcular, o sea, eso se sigue cumpliendo para esta etapa del proceso. Acá estamos hablando de la vaporización de parte del agua para poder mantener la temperatura en 37 grados Celsius. En ese proceso también se va a cumplir lo que dijimos, por eso se los escribo de nuevo. Ahora, si el delta H es igual al calor, en este caso estamos hablando del delta H de vaporización. ¿Sí? Ese delta H de vaporización va a depender de la cantidad de masa evaporada. Y lo que me piden justamente es que calcule cuánta es la masa que yo voy a tener que evaporar para lograr mantener esa temperatura. Entonces, lo que voy a plantear es la masa por el delta H de vaporización igual a Q sub P. Quería buscar la manera de preguntarles esta parte, pero no la encontré. Entonces, vamos a considerar la masa, ¿sí? El delta H total, digamos, va a ser igual al Q sub P, y en este caso, ese delta H total va a estar dado por la cantidad de masa que se evapora. Entonces voy a colocar el delta H de vaporización, pero lo voy a multiplicar por la cantidad de masa, y de esa manera entonces, si yo supiera cuánto es el delta H y el calor, puedo determinar entonces la masa que se evapora, ¿sí? Entonces yo sé cuánta energía se libera, cuánto calor se libera, lo que no sé es cuál es el delta H de vaporización, ¿sí? Normalmente ese delta H de vaporización, si lo necesitan para delta H, por ejemplo, de vaporización del agua en este caso, ¿qué pueden hacer? De nuevo, Buscar la tabla. buscar en una tabla. El único detalle es que en este caso, para este sistema extraño que nos armamos de simplificación del cuerpo humano, es un delta H que ¿a qué temperatura se va a dar? A 37. A 37. Entonces, en Handbook probablemente encontremos valores de delta H, por ejemplo, a 100 grados o a 25 grados. Es difícil que lo encontremos exactamente a 37. Hay varias formas, y sobre todo cuando avancemos más en el curso van a ver que hay algunas ecuaciones que nos permiten calcular delta H a distintas temperaturas, pero con lo que sabemos hasta ahora vamos a tratar de ver cómo podemos hacer para obtener justamente ese delta H de vaporización a 37 con un delta H de vaporización de Handbook a, por ejemplo, 100 grados. Entonces, analizando el proceso, lo que tenemos es agua líquida a una atmósfera y 37 grados Celsius. Vamos a tener un determinado delta H de vaporización, que es el que queremos calcular, y vamos a llegar a agua, vapor o gaseoso a una atmósfera y 37. ¿Sí? ¿Cómo hago si yo quiero calcular, que esto lo vimos con algún ejemplo cuando estábamos hablando en el teórico, el delta H para el mismo proceso pero a otra temperatura? Por La ejemplo, llevo. Y ahí sí tenemos que pasar por los valores que conocemos. correcto. Entonces, ¿qué plantearía? Ir a 100 grados. Muy bien. Partimos entonces de De 37. 37 y agua líquida, ¿verdad? Y agua líquida. Vamos a 100 grados. Muy bien. Vamos hasta 100 grados. La presión dijimos que se mantiene. Y después. Y ahora, Evaporas ahí. ahora hacemos la vaporización. Y eso va a estar a la misma temperatura. Y luego completamos, ¿verdad? Simplemente ese vapor ahora lo enfriamos a 37. ¿Sí? Lo que hacemos entonces es plantear un camino alternativo que lo que me lleva es del mismo estado inicial al mismo estado final. ¿Sí? La ley de Hess.
como el delta H es una función de estado, entonces puedo plantear un camino alternativo porque no importa por cuál camino vaya, el delta H va a ser el mismo. Y eso me va a poder determinar entonces este delta H que yo estoy buscando. Bien, entonces ahora tenemos que ponerle valores. Este es un delta H, por ahora vamos a llamarle delta H1. Este delta H que está acá. Está debajo del tache de vaporización a 100 grados. Correcto, es este delta H, ¿sí? Es la vaporización a 100 grados. Y luego tenemos este que por ahora vamos a llamar delta H2, después les voy a preguntar cómo lo calculamos. Entonces, si quiero plantear este delta H, ¿cómo me queda? Vaporización a 37 es igual a, de acuerdo a ese camino, Delta H1 más delta H de vaporización a 100 grados más delta H2. perfecto. ¿Sí? Entonces, es lo que dijimos recién, la idea es, esto tiene que ser igual a la suma de los pasos de mi camino alternativo. Perfecto, ahora lo que vamos a ver es cómo hacemos para calcular delta H1 y delta H2 y de esa manera ver qué datos adicionales puedo estar precisando. ¿Dudas hasta acá? No. Bien. Entonces, ¿cómo voy a hacer para calcular el delta H1? Que capaz que me apuré a seguir porque lo podemos ver mejor acá. Si yo quiero calcular este valor, ¿cómo voy a hacer? Esta etapa, ¿qué es lo que ocurre en esa etapa únicamente? Un aumento de la temperatura. Correcto. Entonces, si hay un cambio de estado en donde solo hay un aumento de temperatura, ¿cómo calculo el delta H? Como en la parte A. Bien, hay un solo detalle, pero sí, es como en la parte A, entonces, ¿cómo sería? Capacidad calorífica del agua, Ujú. por la cantidad de agua, por el delta T. Bien. La parte de la cantidad es el único detalle, pero es correcto. Si, o sea, en este caso que estoy buscando, si estoy haciendo este planteo de esta manera, este delta H vaporización, lo estoy buscando, como dice acá, por unidad de masa. Entonces, no es necesario en este caso, pero solo en este caso, así que es muy importante eso que tú pusiste de la masa. Pues en la mayoría de los ejercicios va a ser muy importante que ustedes pongan la cantidad, ¿sí? Ahora en este caso lo estoy buscando por unidad de masa y entonces no es necesario. Eso también lo pueden chequear con las unidades, ¿no? Bueno, entonces es capacidad calorífica por variación de temperatura. Recuerden que esa fórmula va a ser válida siempre y cuando no exista ni cambio de fase ni reacción química, o sea que en una etapa en la que solo ocurre cambio de temperatura, aplico capacidad calorífica por delta T y ya está. Y eso es lo que vamos a hacer, tanto en la etapa 1 como en la etapa 2. ¿Cuál va a ser la diferencia entre esas dos etapas? El signo de la temperatura. Correcto, esa es una de las diferencias. En la primera vamos de 37 a 100, o sea que tenemos un delta T, ¿cómo es? 63. Perdón. 63 me dijiste, sí, correcto. Sí. Es un delta T positivo, pero correcto, es 63. Y en el otro caso, vamos de 100 a 37, entonces es un delta T negativo. Segunda diferencia. ¿Qué otra cosa cambia en nuestra cuenta? El agua. O sea, en una está líquida y en otra gaseosa. Correcto. Entonces, ¿qué va a pasar con la capacidad calórica? Va a ser distinta. Va a ser distinta. ¿Está? Y eso es muy importante porque a veces también en el apuro tenemos un dato de capacidad calorífica a mano y usamos el de la líquida, pero esta es vapor. Entonces ahí hay que tener cuidado. Entonces vamos a precisar, como les decía, datos adicionales, que sí los podemos encontrar en JAMO porque es capacidad calorífica o calor específico. Para el agua, entonces, es C sub P del agua líquida por delta T1 más el delta H vaporización a 100 más C sub P por delta T2. En Hamburg vamos a sacar el delta H vaporización y la capacidad calorífica del agua líquida y del agua vapor. Entonces ahora lo único que tenemos que hacer es sustituir y sacar el valor de delta H de vaporización. Y ya estamos en condiciones entonces de calcular cuánto es la masa que se necesita para que la temperatura no supere los 37 grados.
La energía ahora, bien, eso también tengan cuidado. Acá porque le puse el signo, si hoy le había puesto negativo, porque ahora le pongo positivo. ¿Está bien ese signo o yo me equivoqué? ¿Por qué cambia tu sistema ahora? Más que el sistema, ¿qué es lo que cambia? Pero sí, ahora que lo pienso ya sé por qué me decía el sistema. Claro, porque antes era la persona la que estaba liberando y ahora es el agua la que se está absorbiendo el calor, está recibiendo el calor. ¿No? Bien. Capaz que porque el sistema está simplificado, pero es correcto que ahora lo que está ocurriendo es absorbiendo. Lo que estamos viendo es como si fueran dos procesos distintos, pero nuestro sistema sigue siendo el agua de los 50 kilogramos de agua. ¿Sí? Solo que una parte de esa masa se va a vaporizar y esa parte de masa se va a vaporizar gracias a la energía que se libera en el otro proceso. ¿Sí? Estrictamente es probable que sea más fácil verlo como que nuestro sistema global está formado por dos subsistemas que intercambian energía entre ellos. ¿Sí? Entonces un sistema, lo que pasa es que termina siendo el mismo sistema porque es una parte que se vaporiza. Por eso es que no lo dividimos así para no complicar más, porque uno tendría que ser el agua que pasa a vapor. Entonces, el mismo sistema lo que hace es primero liberar energía por los procesos que hace y esa energía la utiliza en vaporización. Cuando estoy analizando la vaporización, entonces tengo que tomarlo como energía absorbida, ¿sí? Porque es la que absorbe para poder vaporizar. Bien, entonces, ahora es esos 10.000 kilojoules, el mismo problema de hoy, tenemos kilojoules, tenemos calorías, entonces, ¿qué vamos a hacer? Y puede multiplicar por 8 con 3, perdón, multiplicar por 1,987 y dividir entre 8, 3, 14. Bien, Por 10 a la menos 3. perfecto. Esto ya más te iba a decir, pero justamente eso. Multiplicamos por las calorías porque es el objetivo y dividimos por kilojoule o directamente pasaban este joule. Bueno, entonces hacemos la cuenta y nos está dando que son 4.183,8 gramos por día, o sea que para mantener la temperatura corporal en 37 se deberían eliminar 4,184 kilogramos de agua por día, que parece en realidad bastante cantidad. Sinceramente yo de sistemas biológicos sé muy poco, pero recuerden que estamos haciendo una simplificación muy grande, ¿sí? Al considerar que el sistema del cuerpo humano es aislado y que no intercambia ni masa ni energía, ¿sí? En realidad nosotros sí tenemos un intercambio de energía con el ambiente y nos encontramos a diferente temperatura, entonces ahí hay un intercambio siempre. Bien, ¿dudas hasta acá? No. Bien, vamos a ver el ejercicio 12, que en realidad lo vamos a bosquejar un poquito y después les voy a pedir si ustedes se animan a chequear justamente que se cumple. La idea es que acá tenemos un gas ideal que se somete a un ciclo reversible, ¿sí? Es bastante típico de ejercicios de parcial o de los muchos repartidos, que aparezcan etapas, ¿sí? Que sea un ciclo, como en este caso, ¿sí? Que son muchas etapas, y vuelvo al estado inicial. Entonces acá lo que tenemos son 4 etapas, en la que el primero es un calentamiento isócoro. ¿Se acuerdan lo que es isócoro? Lo vimos en la clase pasada. Volumen constante. Correcto, volumen constante. Desde un valor de presión y volumen hasta otro valor de presión y volumen. O sea, perdón, otro valor de presión y el mismo volumen. Después tenemos una expansión isotérmica. ¿Qué significa que sea una expansión isotérmica? El volumen va a crecer.
Correcto, que sea expansión significa que el volumen va a aumentar. Ese es uno de los datos para ubicar los puntos, porque lo primero que nos dice es que tracemos un diagrama PV y ahí vamos a tener que ubicar esos valores. Entonces sí, correcto, aumenta el volumen y a su vez que sea. La temperatura es constante. La temperatura es constante, ¿sí? Recuerden que isotermo es monotermo y reversible, entonces vamos a estar dentro de lo que es la isoterma. Y hemos visto ya esa curva de isoterma incluso cuando planteamos las expansiones y estábamos analizando por primera vez trabajo, ¿sí? Ahora la vamos a dibujar. Bueno, y después tenemos una expansión adiabática. ¿Qué es adiabático? Un Calor proceso. cero. Correcto. No se intercambia calor con el ambiente. Entonces, Una pregunta, profesora. Al ser reversible, ¿no me debería aclarar que son muchas etapas? cada No estoy- una de las etapas se hizo de forma reversible. Bien, O sea que en cada una vos podés considerar que son infinitas etapas. infinitas etapas. Sí. O sea, estas son las etapas globales. O sea, hago el calentamiento isócoro y considero que mi ciclo es reversible. Bien. Bien. Expansión adiabática desde P3. Bien, me olvidé dónde estamos acá. Enfriamiento isóbaro. Si es isóbaro, ¿qué significa? Presión constante. Presión constante. No, bárbaro. Bueno, lo que tenemos que hacer es trazar el diagrama PV, que esto también es una pregunta típica, que nos pidan que dibujemos en un diagrama PV distintas etapas y qué es lo que va pasando con cada una de ellas hasta que llegue a cerrar el ciclo. Después nos pide que calculemos, y acá es un poco engañoso porque dice calcular calor, trabajo, y ahí me quedó mal el símbolo delta U, delta H en función de cada etapa y en el ciclo. Se refiere a en función de cada etapa quizás a los valores, ¿sí? En P sub 1, B sub 1, P sub 3, o sea, en función de lo que conocemos, pero con letras. Lo que pide cuando dice verifique la coherencia de los resultados es que nosotros consideremos esto es un ciclo, veamos cómo tiene que ser entonces el calor, el trabajo y el delta H y el delta U, considerando que es un ciclo, y después verifiquemos si eso se cumple de acuerdo a lo que planteemos para cada una de las etapas. Por eso dice en función de cada etapa. ¿Sí? Bueno, entonces, si esto es un ciclo, ¿qué es lo que ustedes me pueden decir de el delta H total? 0. Cero. Bien, ¿por qué? Porque es Es un función de estado. ciclo. Correcto, ambas cosas, porque es un ciclo y porque es función de estado. Cuando es un ciclo, ¿qué dijimos que pasa? El estado final es igual al inicial. Correcto. Y si es función de estado y solo depende de el estado inicial y el final, si es el mismo, va a ser. Perfecto. Entonces, delta, bueno, empecé por delta U. Es lo mismo, ¿verdad? Se cumplen ambas cosas. Entonces, tanto delta H como delta U van a ser 0 para el ciclo. Y por lo tanto, ¿qué puedo decir del trabajo y el calor? Que van a ser opuestos. Correcto. No puedo decir que son 0, eso sería totalmente mal, son funciones de línea, pero puedo decir que eso es lo opuesto, y esto ¿por qué lo puedo decir? Porque la suma de ambos es 0. Porque la suma de ambos es 0, o sea, porque ahí dice que el delta U, o sea, porque es un ciclo el delta U es 0, y porque el primer principio establece que la suma de calor y el trabajo es igual al delta U. ¿Ah? Y estas cosas ustedes es conveniente que las escriban cuando están resolviendo los ejercicios en un parcial, que pongan delta U igual 0 porque es un ciclo en función de estado, y que luego pongan, cuando ponen Q igual W, el opuesto W por primer principio, ¿sí? Bueno, entonces esto es lo que nosotros tenemos que verificar. Plantear cada una de las etapas, delta U, delta H y calor y trabajo, y luego ver si es coherente lo que planteo para cada etapa con esta afirmación para el ciclo, ¿sí? Empecemos por la primera parte, es trazar el diagrama PV. Entonces vamos a marcar, olviden esta línea que me quedó ahí, olviden que esto no coincide también, entonces tenemos un valor de presión 1 y de volumen 1, ¿sí?
vamos a tener un calentamiento isócoro. Un calentamiento, dijimos, a volumen constante. Y esto es PB. ¿Qué va a pasar? El volumen va a ser B1 y la presión, ¿cómo va a ser? Mayor. Correcto. ¿Por qué va a ser mayor? Porque calentaste un gas a volumen constante. Correcto. ¿Sí? Imagínense la situación. Es un gas. Le mantengo el volumen constante y le aumento la temperatura. Lo que tiene que pasar, como bien con Daniel, tiene que aumentar entonces la presión. Por lo tanto, voy a marcar ese valor de presión 2 por encima. ¿Sí? Después tenemos una expansión isotérmica, que dijimos que implica que la temperatura es constante y me muevo dentro de lo que es un isoterma, ¿sí? Desde ese valor hasta un valor de volumen 2 y otra presión diferente. Si es una expansión, ahora ¿qué va a pasar con la presión? El volumen hoy me dijeron que es volumen 3 con respecto a volumen 2, Mayor. mayor. El volumen 2 en realidad es volumen. Bien, entonces, volumen mayor y presión. Disminuye. Menos. Menor. Claro, disminuye. Correcto, menos. ¿Sí? A temperatura constante estoy expandiendo, estoy aumentando el volumen, entonces voy a esperar que esa presión nueva, presión 3, sea menor. Esto es lo que les va a dar más o menos una isoterma, no se espera que la hagan perfecta, solamente que recuerden que tiene esta forma, ¿sí? Entonces si me muevo en una isoterma voy a hacer esa curva, ¿sí? Bien. Ahora tenemos una etapa en la que es una expansión adiabática desde esa presión 3 hacia la presión 1 y un volumen 3, ¿sí? Nuevamente, si tenemos una expansión, el volumen 3, ¿cómo va a ser? Mayor. Correcto. Volumen 3, lo primero que sé es que es mayor al volumen 2. Y a su vez sé que vuelvo a la presión 1. O sea que directamente voy a marcar ese valor. Acá lo que tienen que cuidar es que esta no va a ser una recta, ¿sí? Va a ser una curva diferente de esta, pero va a ser una curva. Bien, y finalmente hacemos el enfriamiento isóbaro, que dijimos que es a presión constante. Entonces, desde esa presión 1, que ya nos habían marcado, vamos a volver entonces al estado inicial. ¿Sí? ¿Dudas de esto? Más o menos les queda cómo vamos a ir armando paso a paso el diagrama. Esto sería una compresión, el último. Sí, correcto. No, perdón, a ver. Sí, compresión a presión constante. Gracias. Bien, entonces estas serían nuestras etapas. Ahora lo que tenemos que hacer es ir planteando cada una y qué ecuaciones, o sea, cómo puedo calcular en cada caso el trabajo, el delta H y el delta U. Entonces en la etapa 1 vamos a empezar por plantear el trabajo, que es lo más sencillo. Tenemos un calentamiento isócoro desde P1, B1 hasta P2, P1. ¿Cuánto vale el trabajo de la etapa 1? ¿Cómo se calcula el trabajo? Isócoros, sí. volumen constante. Correcto. Entonces el delta T sería 0 y me hace 0 la presión también, toda la... O sea, yo tengo Delta, todo el término, se me hace 0 al multiplicarlo. bien. Uno de los términos en un producto sea 0, te hace 0 el resultado, perfecto. Cuidado ahí que me dijiste delta T, seguramente querías decir. Sí, el delta B, perdón. Bien. Entonces, etapa 1, trabajo igual 0, totalmente de acuerdo. Si el volumen es constante y solamente estamos trabajando con, valga la redundancia, trabajo, expansión, compresión, entonces inmediatamente podemos decir trabajo igual 0. Yo acá no puse las justificaciones de las cosas, por ahorrar espacio quizá para ir más rápido. Ustedes traten siempre de justificar en los parciales. Ayuda para que, porque es la justificación de lo que están haciendo, demuestran que saben. A veces incluso se pide en la letra, lean bien, si se justifique puede ser importante. Pero además también ayuda para que nosotros veamos si hay algún error
vemos que tenían claro el concepto y cuál fue el error. Y entonces pesa menos el error a veces, porque está claro lo que están haciendo, ¿sí? Bien, y después, delta U. ¿Cómo puedo calcular delta U? Acá puede ser más simple de lo que ustedes piensan. O sea, recuerden que delta H y delta U los vamos a estar viendo en el curso como función exclusiva de la temperatura. Y en estos procesos no está ocurriendo ni reacción química ni cambio de estado. Pero Variación. si la temperatura es constante, Estamos ahí en no- la etapa 1. claro, pero ahí tengo una duda, porque el delta U sería la masa o el número de moles por el calor específico a volumen constante. O sea, el Y el, calor es y el delta de temperatura, pero delta de temperatura no lo etapa. veo tan... Estoy Dice acá. calentamiento. Es un calentamiento isócoro, ¿sí? No tengo los valores, capaz que es eso lo que me quieres decir. Ah, sí, claro. Pero Claro, claro. No ¿qué te decimos? ¿Que es mayor que 0? Y ya está. Por ahora solamente nos está pidiendo que hagamos el planteo. O sea, por eso traté de guiarles porque capaz que la letra no está tan clara en qué es lo que está pidiendo. Cuando uno la lee al principio piensa, tengo que calcular, porque acá dice calcular, y no tengo valores. Entonces no es lo que quiere que tengamos números. Lo que quiere es que verifiquemos que esto se cumple. Este es mi objetivo. Entonces yo planteo en ecuaciones nada más cómo calcularía, en función de qué me queda. Y después tengo que ver, van a ver que, por ejemplo, si yo me miro acá, esta presión es igual en el punto 1 que en el punto 4. ¿Sí? El volumen es igual en el punto 1 que en el punto 2. ¿Y la temperatura? Y la temperatura es isoterma, ¿no? En la isoterma y solo en la isoterma puedo decir que la temperatura 2 y la temperatura 3 son iguales. Entonces hay Ah, varias cosas que yo tengo conocidas. Primero lo claro. que tengo que hacer es plantear las ecuaciones para cada etapa y después lo que tendría que hacer es ir poniendo las condiciones de las cosas que conozco para ver si puedo llegar a establecer que al sumar el delta U, por ejemplo, de la etapa 1, la 2, la 3 y la 4, tendría que darme 0. Y eso es lo que quiero verificar. ¿Sí? Pero no voy a tener números. Entonces, a veces también parece que no tengo todos los datos. Y me ponen datos de algunas, pero solamente sé algunos puntos y no sé todos. Y me da la impresión de que no voy a llegar a terminarlos. Siempre les conviene, sobre todo cuando son muchas etapas, ir anotando todo. Entonces sí puedo poner el delta T. Sí, correcto. Pues le llamás de alguna manera y simplemente decís que el delta U es NC sub B delta T, o en este caso T2 menos T1. ¿Sí? La nomenclatura, como les decía la otra vez, es muy importante porque ustedes tienen 4 etapas. Entonces, que sean claros en cuál es el delta U y el trabajo de esta etapa. Y las temperaturas también. Yo en este caso decidí llamarles a los puntos de una manera y a las etapas de otra para no confundir. No importa la forma que usen, pero sí importa que sean claros para que ustedes no se entreveren y para que nosotros podamos entender lo que hicieron también. ¿Sí? Después, si somos coherentes con nuestra nomenclatura, tendríamos que poder llegar hasta acá. Bien, entonces, nos queda delta H. ¿Cómo era? Vamos, es muy similar. Función exclusiva de la temperatura, cambio de estado sin reacción química, ni cambio de fase. ¿Es delta U por delta PB? Perdón, delta U por, sí, por, es por. Más delta PB. Se puede calcular como delta U más delta PB. Es Que delta cierto. PB es 0 igual. ¿Hay otra forma de calcularlo? Estoy pensando en esa opción que me dijiste. Es delta U más delta PB. Pero ahí tenés cambio en... No tenés cambio de volumen, te quedaría B por delta P.
No sería el trabajo. No sería 0. Eso es lo que me quedé pensando, por lo que me decía. ¿Hay otra forma? O sea, pueden plantear eso. Y probablemente lleguen, o capaz que no, o sea, tienen que probar. Ahí en ese caso les quedaría delta H es delta U más delta PB. Delta U lo tienen planteado en función de C sub B, que es las temperaturas, y les queda más un término que es el delta PB, con un volumen constante y una presión variable. Colocan el delta P como presión 2 menos presión 1 y lo dejan planteado. Porque lo que vamos a hacer después es sumarlo. Y ahí ven si esa forma les sirve o no. No es la que yo usé, pero en principio es válido. Ese delta PB no va a ser igual al trabajo. Análogo a lo que tengo ahí. Como planteo delta H. O sea, delta H igual a NCP, delta T. Correcto, NSP delta T. Sí, esas fórmulas en realidad son muy importantes porque siempre que no haya cambio de fase ni reacción química las puedo aplicar. Puede ser que en un ejercicio no me sirva, pero escribirlas en el ejercicio no me viene mal. O sea, lo dejo planteado y después voy viendo cómo arreglo los datos. Si tengo datos, entonces es un camino posible. Si no, entonces busco la alternativa. Lo mismo lo que tú me dijiste, está bien, lo anotamos y después vemos. Y puede ser que funcione, puede ser que no. ¿Sí? Porque hay muchos caminos posibles y va a depender de cuáles son los datos en el caso. Pero yo creí que esta no se podía usar porque como la presión sí varía. No, sí se puede. Por eso les decía, en el curso nosotros vamos a considerar estas dos van a ser válidas siempre que tenga gas ideal. O sea, en realidad C sub P, C sub P y C sub P no tienen por qué ser iguales, pero delta H y delta U los voy a poder calcular de esa forma, exclusiva de la temperatura. Entonces, voy a usar C sub P cuando sea delta H, voy a hacer C sub B cuando sea delta U. Pero me va a ser válido siempre, no es necesario que el volumen sea constante para que yo pueda usar NC sub B delta T para el delta U. Y lo mismo pasa para el delta H. Bien, buenísimo, gracias. Habría un término adicional, ¿sí? Pero ese no lo vamos a estar usando en el curso. Hay un término acá que depende de la presión. Y ese es el que nosotros estamos despreciando. Por distintas razones, pero en ambos se cumple. Bien, entonces nos falta nada más que decir establecer qué podemos decir del calor para este caso. ¿Es 0? No. Bien. ¿Puedo vincularlo a algún valor? Sí, es el opuesto de delta U. ¿El opuesto? El ¿Seguro? delta U. Perdón, es delta U. Es igual, ¿verdad? No es de signo opuesto porque es trabajo más calor es igual a delta U. Entonces el calor es igual al delta U. Eso es todo lo que puedo escribir para la etapa 1. Ahora voy a hacer lo mismo con la etapa 2. Después que tenga todas las ecuaciones es que tengo que verificar lo que está ahí. Entonces en la etapa 2 lo que tenemos es una expansión isotérmica desde este valor en el punto 2 hasta este valor en el punto 3. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? Sí. Podemos empezar por el delta U, que creo que, y el delta H, que creo que es lo más fácil. Es una expansión isotérmica. No hay diferencias de temperatura, Correcto. entonces si los planteamos en función de la temperatura serían 0, la temperatura constante. No duden en eso. Es como les decía recién, función exclusiva de la temperatura para el curso. Entonces, podemos decir que el delta U es igual a 0 y que el delta H igual a 0. Si decimos que el delta U igual a 0, ¿qué podemos decir de calor y trabajo? Que sean opuestos. Los opuestos, ahí está. Entonces ya podemos ir estableciendo que el calor en esta etapa es igual al trabajo con signo contrario y lo que dijimos, el delta H es igual a 0. ¿Cómo puedo calcular alguno de estos dos?
Sería la pregunta. Trabajo. ¿Qué puedo plantear para el trabajo? Con la de monoterma, que es que te queda N por B. N. Ya te digo exactamente. ¿Se acuerdan que hicimos una deducción? El trabajo siempre era la integral con la P opuesta de B. Perdón. Pero cuando estamos en un proceso reversible, esa presión opuesta puede ser igual a la es igual, perdón, a la o Era considerada la del presión logaritmo, ¿no? La de menos R, menos menos N, perdón. Entonces, Sí. si es la presión del sistema, la podíamos sacar y la expresábamos en función de gas ideal. Haciendo todo eso, nos quedaba esa ecuación, ¿sí? Siempre tengan la mano cuando tienen parciales. ¿Sí? Si es reversible y la temperatura no cambia, entonces puedo sacar NRT de esa integral y me va a quedar simplemente el logaritmo de los volúmenes. ¿Sí? Entonces, para la etapa 2, puedo utilizar esta fórmula. Una vez que conozca el trabajo, entonces conozco el calor. Así que estamos. O sea, puedo usar esta fórmula para el calor en este caso y cambiarle el signo. ¿Sí? Bien, etapa número 3. Lo que tenemos en la 3 es una expansión adiabática. Dijimos que lo primero que tú me habías dicho hoy era que el calor era igual a 0, correcto. Y tenemos que plantear entonces ahora delta U y delta H. ¿Cómo lo planteo? Si el calor es igual a 0, Delta U es igual al trabajo. Claro. Correcto, sí. ¿Y puedo calcular alguno de los dos? ¿O plantearlos en función de los parámetros del sistema? ¿O de las magnitudes? Sí, delta H y delta U, igual que los otros, ¿no? Igual que en cuál. ¿Cómo te queda? Delta H, ¿por cuál empecé? Empecé por delta U. ¿Cómo lo planteamos? N se sube. E por C sub B por delta T, o bueno, T2, T1. Sí, En este caso, T, 1. No, perdón, T2. de nuevo. Etapa 3. T2 perdón, T3 menos T2. Etapa 3. T1 menos T2, perdón. T4 menos Sí. T3. Se supone que es una T4, pero como no dice, yo también me quedé con eso. T4 menos T3. No están escritas las temperaturas porque en realidad es un diagrama PV, pero cada uno de los puntos va a tener asociada una temperatura que puede ser igual como es en este caso. T4 menos T2. Sí. Si voy de 3 a 4, entonces T4 menos T3 o menos T2 puede ser igual. No, es lo mismo. Nada más, o sea, les pregunto por los subíndices y porque es una de las cosas que después cuando son tantas etapas no da problema. ¿Sí? En no confundir las temperaturas y el ver cuáles realmente son iguales. Entonces delta H, y esto es lo que ustedes me decían, trabajo igual a variación de energía interna. Ahora nos queda solamente el enfriamiento isóbaro, que es compresión constante, y en ese caso, ¿qué podemos plantear? Bien, ahí capaz que les hago una deducción porque no está tan claro. Bien, delta U y delta H. Igual, NSV por T4 menos T1. Perfecto. Igual al anterior, pero vamos a plantear T4 menos T1. Perdón, T1 menos T4. Bien.
Después, ¿qué otra cosa vamos a poder decir? Que ya lo usamos en el ejercicio anterior. El calor. ¿Qué pasa con la presión en esta etapa? Es constante. Es constante. ¿Sí? Proceso reversible, entonces la presión del sistema puedo considerarla igual a la presión opuesta. Y a su vez presión constante. Entonces, ¿qué puedo decir del calor? Lo vimos en el ejercicio anterior. Ah, que es igual a delta H. Es igual al delta H, correcto. Entonces las cosas que puedo ir planteando son esas. El calor va a ser igual al delta H, el delta U y el delta H de la misma manera que lo hicimos antes, cuidando de cuáles son las temperaturas. Y finalmente, el trabajo, que es el que está un poquito más, por lo menos la forma que está planteado acá, está un poco menos conocido capaz. O sea, no lo hemos usado de esta forma. En este caso lo planteamos en función de la variación de temperatura. O sea, si ustedes se fijan, si yo utilizo esta ecuación, estoy implicando que la temperatura es constante. La puedo usar en la etapa 2 porque la etapa 2 es isotérmica, pero no la puedo usar, por más reversible que sea, en la etapa 4, porque en esa etapa tenemos un cambio de temperatura. Entonces acá vamos a tener que volver a la ecuación de trabajo y trabajar. Estoy redundante hoy. Un poquito más. Si vamos a tener que volver a la integral, volver a la parte donde decíamos que la presión del sistema es igual a la presión opuesta, porque es reversible, y entonces podemos utilizar gas ideal. Pero antes de sacar NRT para afuera, nos damos cuenta que T no se puede sacar y solo sacamos NR. Voy a ver, estoy pensando cuál es la forma mejor de plantearles eso, si escribirlo acá o buscar las ecuaciones que teníamos antes. Pero el trabajo está diciendo que hay que hacerlo por eso. ¿Cómo? Eso es el trabajo lo que está diciendo que hay que hacerlo así, planteándolo así. Esta fórmula se puede utilizar cuando tengo un proceso reversible y un cambio de temperatura. Y cuando o sea, si es reversible, la presión opuesta es igual a la presión del sistema, y cuando plantean la ley de gas ideal dentro de la integral, van a ver que les queda el término T sobre P, y esa P se va a cancelar con la presión opuesta. Entonces vamos a tener que hacer todo el planteo. Sinceramente llegué hasta acá y luego dije, bueno, empezaba la clase y tuve que dejarlo acá. No les planteé la suma de cada una de las etapas. Entonces lo que les voy a proponer es que ahora ustedes hagan la suma de todo esto, a ver si llegamos a verificar esto que está acá, ¿sí? Y así veo si podemos hacer el intento que hice la clase pasada de trabajar en grupitos y verlos a todos un poco más y ver si se está entendiendo las cosas que vamos dando, ¿sí? Entonces, vamos a quedarnos con esta parte de acá y vamos a ir escribiendo. Y capaz que podemos dividir en salas, estoy viendo qué hora es, son las 7 y 20. Capaz que hacemos por lo menos unos 15 minutos que nos tomemos para mirarlo juntos. Y no sé cuántos participantes tenemos hoy, para ver si hacemos alguna sala. Y la idea no es que, bueno, somos 10. Vemos, hacemos 2 salas o trabajamos todos juntos. Para que ustedes escriban un poco y así me van consultando cosas. ¿Sí? Miramos los otros ejercicios capaz también. ¿No? Después, no me acuerdo si les había planteado otra cosa. Y ahora vemos eso del trabajo. Bien, esto es de la parte 1. No sé si llegaron a, aunque sea mirar el repartido, porque el ejercicio 1 y el ejercicio 2 son muy teóricos y muy simples. Lo único que les dice es qué significa equilibrio térmico y equilibrio mecánico. Así redondeamos esto y pasamos después a dividir en sala.
¿Qué significa que el sistema, si este fuera mi sistema, está en equilibrio térmico? Isotermo y monotermo, ¿no? O sea, la misma temperatura. El sistema y el ambiente tienen la misma temperatura, no es más que eso. ¿Y qué significa que esté en equilibrio mecánico? Eso, igual a la presión. Sí, igual acá abajo que dice presión opuesta. Sí. Presión opuesta igual presión externa, pero no dice nada sobre la presión del sistema. La presión en el sistema va a ser igual a la Tiene que ser presión. igual. O sea que siempre que en un ejercicio me dicen que el sistema está en equilibrio térmico, yo ya sé que si me dieron la temperatura externa, es la temperatura del sistema. Si me dicen que el sistema está en equilibrio mecánico, entonces si conozco la presión externa, conozco la presión del sistema. No es más que eso, ¿sí? Esto es porque les puse por analogía con física, o sea, es exactamente lo mismo. Las fuerzas van a estar igualadas y las fuerzas acá dependen solo de la presión, ¿sí? De la componente perpendicular. Bien, la otra cosa que les pregunta por ahí es propiedades extensivas y propiedades intensivas. Entonces, solo para hacer repaso rápido, propiedades extensivas dependen de la masa, propiedades intensivas son independientes de la masa. Entonces ahí lo que vamos a tener es, básicamente si yo comparo, o sea, si tengo esta cantidad de una solución, por ejemplo, o si saco una porción de ella. ¿Sí? Si las propiedades de las que estoy hablando van a ser las mismas en esta solución, estando esta cantidad o teniendo esta porción. ¿Sí? Por otro lado, les marqué este diagrama porque es muy fácil verlo cuando tenemos una solución. Por ejemplo, si yo les digo qué propiedades intensivas me pueden mencionar de esto, ¿sí? Para una solución. Densidad. Correcto, la densidad, ¿sí? Tanto la densidad cuando esté esta cantidad de masa, cuando esté todo el matraz lleno, va a ser la misma. ¿Qué otra propiedad? Viscosidad. Correcto, no cambia cuando sacamos una porción. La densidad además es un cociente de propiedades extensivas, que son la masa, que es redundante, ¿no? Obviamente la masa depende de la masa. Va a haber más masa en una porción mayor del sistema. Y el volumen, que también si tomo una porción mayor del sistema, tengo un mayor volumen. Entonces, cociente de propiedades extensivas me da intensidad. Otra propiedad que puedan mencionar ahí es la concentración, ¿sí? Que lo usamos mucho. No va a cambiar. Eso lo sabemos porque cuando valoramos sacamos una alícuota y la llevamos a valoración y ya la concentración que determinamos sabemos que va a ser la del frasco, ¿sí? Bien, en gases pasa lo mismo, pero a veces es complicado cuando pensamos en una determinada cantidad. Entonces, por eso lo que les dibujé son como ventanas. Si yo tomo una ventana más grande, si cambia o no cambia en el sistema algo, ¿sí? Porque a veces tienden a pensar que si cambio, entonces la presión, por ejemplo, cambia. No es propiedad intensiva porque yo tomo una porción más chica y me está cambiando y lo imaginan como si fuera una compresión. Entonces por eso les hablo de ventanas y no de volumen. Porque al hablar, o sea, lo imaginan como volumen y les parece que entonces la presión va a aumentar. La presión es una propiedad intensiva. Entonces van a tener masa, volumen, energía interna, entalpía, capacidad calorífica, moles como propiedades extensivas y van a tener como propiedades intensivas densidad, concentración, viscosidad, temperatura, presión, calor específico, y ahí es donde vienen capacidad calorífica molar, entalpía molar. Cualquiera de estas, si nosotros las expresamos por unidad de masa o volumen, obviamente pasan a ser propiedades intensivas. Un poco lo que les decía antes de que si divido dos propiedades extensivas me da una propiedad intensiva. ¿Sí? Es justamente la técnica que se utiliza y que la vamos a ver después en el segundo semestre. Cuando quiero independizarme de la cantidad, divido por una propiedad. Bueno, no tengo más ejercicios. Quería ver otra cosa, por eso adelanté, pero no la tengo acá. Entonces, ¿se animan a que hagamos salas?
y vemos entonces lo que queda. Hacemos 2 salas, ¿les parece? ¿O quieren trabajar así porque somos poquitos? Como quieran. Bien, entonces, ¿se animan a plantear este? Sí, Profe, yo el sí, problema que tengo es que estoy trabajando y no puedo anotar nada. O sea, está, puedo está. ver y entender algo, pero al anotar no puedo anotar nada. Bien, sí, yo pensé que estaban libres en este horario. Bueno, entonces, primera cosa, ¿tienen dudas? Porque me acuerdo que la clase pasada les dije que si podían ir mirando algo, así esta clase veía las dudas que tenían. O sea, yo quiero un Sí, poco- yo te iba a preguntar eso del ejercicio 12 que no lo había entendido, pero hasta ahora sí me quedó claro. Ahora sí. No. ¿Algún otro ejercicio que hayas estado mirando? No. No se dejen estar con los ejercicios, porque el tema es que yo puedo seguir resolviendo, pero no estoy segura de cuánto eso lo están recibiendo, ¿sí? No sé si está bien explicado o si no, entonces quería un poquito más de trabajo con ustedes. Aparte, quiero que ustedes se pongan a hacer los ejercicios, por eso hacerlos conmigo, porque si ustedes, como me decían la clase pasada, que después estuve escuchando el audio, y capaz que no quedó claro, la idea no es que ustedes se ponen a trabajar solos, sino que justamente lo hagamos acá para que trabajan y cuando hay algo que se trancan, me llaman y ahí lo solucionamos. ¿Sí? ¿No? Yo te quería preguntar pero sobre el ejercicio este que vimos recién igual, ¿Cuál? el 12. Entonces, sí. O sea, esa última ecuación de trabajo, ¿en qué situaciones dijiste que la podíamos usar? Es reversible, pero no hay, perdón, hay un cambio de temperatura. Bien, ¿se animan a ir planteando esto los que puedan, los que están en trabajo, no? Y me dan esos 5 minutos para chequear ¿Qué es algo. lo que tenemos que plantear, profesora? Miren el ejercicio 12, esto que acabamos de plantear. Sí. Verificar que el trabajo era opuesto al calor y que el delta T era 0 y el delta U era 0, ¿no era eso? Sí, verificar la suma, o sea que la suma de todo esto me tiene que dar que el delta U sea 0, el delta H sea 0 y el calor y el trabajo tienen signos opuestos. Con lo que planteamos para cada una de las etapas considerando las condiciones, ¿sí? De que algunos valores van a ser coincidentes. Bien. Nos tomamos 3 minutitos y retomamos, ¿sí?
Les comparto la pantalla porque si no se nos va a hacer más tarde. Estoy tratando de plantearles la deducción y ya más sencilla de la última fórmula que tienen ahí para el trabajo. ¿Sí me escuchan? Sí, sí. El volumen final en este caso es B1, ¿verdad? Estamos en la etapa 4. Vamos de 4 a 1. Y el volumen 4 en realidad lo planteamos como volumen 3 porque era el mismo. Ustedes corríjanme si algo está mal. Entonces tenemos B1 menos B3. Que esto en realidad se los tendría que plantear acá arriba. ¿Sí? Entonces teníamos la integral, esto no nos preocupa demasiado porque ya habíamos planteado que si la presión opuesta era constante le podíamos sacar. Entonces tenemos presión del sistema constante y por lo tanto la opuesta por eso es constante. Y podemos plantearlo como P opuesta por delta B. ¿Sí? Es como que nos paramos antes porque nos conviene ir por este lado, porque sí se puede plantear de esta manera. Y lo que hacemos es ir por gas ideal tanto para B1 como para B3. Entonces, si nosotros sabemos que esto se cumple, con el sistema que se me puso delante, podemos entonces de acá sustituir arriba y entonces esto nos va a quedar NR por, esto es B1, NR por T1 sobre P sub 1, ¿verdad? ¿Sí? ¿De acuerdo? Vamos a ponerlo en dos etapas entonces. Primero esto acá y esto acá. Sustituyo los volúmenes. ¿Sí? Y ahora lo que puedo hacer ahí es sacar NR para afuera. Lo saco de factor común, lo colocamos afuera y de esa manera nos quedó en función de T. Pero ¿qué pasa con P sub 1 y P opuesta? ¿Cómo son? ¿Sí me escuchan? ¿Entre qué? TC1 y P opuesto. P, presión 1 y P opuesta. Dijimos que en este caso vamos a considerar proceso reversible. Entonces la presión tendría que ser constante. ahí está, con la presión del sistema y por lo tanto yo puedo cancelar esto. No hice el paso anterior de sacar factor, pero bueno, acá es lo mismo. O sea, el común denominador no es necesario porque puse P sub 1 directamente. Porque es la misma presión para los dos porque estaba en un proceso isóbaro donde la presión era la misma. Por eso acá directamente puse P sub 1 y no P sub 4 o 3, ya no me acuerdo cómo le llamo. ¿Sí? Entonces, como se cancelan cuando se cumplen estas cosas, el trabajo me va a quedar como menos NR delta T. ¿Sí? Pero es un caso particular, no siempre se va a cumplir. Cuando tengo un proceso reversible que varía la temperatura, sí lo voy a poder usar. Pero tengo que ver que se cumplan todas estas cosas, que la presión opuesta la pueda cancelar con la presión del sistema. ¿Sí? ¿Dudas de esto? No. Bien. ¿Pudieron plantear algo con esto? Sí. En la resolución en realidad no tienen planteado todo el... O sea, lo que van a encontrar es lo mismo que tenemos acá. El planteo de cada una de las etapas y después queda para ustedes que hagan eso de ir paso por paso y sumándolos. ¿Les está dando bien? ¿Llegaron bien? Oye, una cosa. Sigo con el problema del trabajo entre 3 y 4. Ahí tengo temperatura 4 menos temperatura 3, ¿verdad? A ver. ¿Estamos acá? Sí. Es la etapa 3.
O sea que es la temperatura final menos la inicial, temperatura 4 menos temperatura 3. Pero es adiabático. Sí, ¿Y las temperaturas no serían iguales? No. no. Si es isotermo, sí. Es adiabático, claro. ¿Por qué sería el signo positivo ¿En qué caso? ¿De qué estamos hablando? Perdón. en el 3-4? En el trabajo. Esto 3-4, déjame ver, expansión adiabática. Si es una expansión, es trabajo realizado sobre el ambiente. O sea que el signo debería ser negativo. Sí, a mí porque planteé los trabajos como la suma de todos los trabajos, ¿no? Entonces uno es 0, el otro me da negativo, y ahora, pero llego a ese que me tendría que dar positivo y no sé. Ese trabajo te tendría que dar negativo. Pero en Tendría que realidad dar negativo. lo que te determina el signo son los valores de las temperaturas. Porque te queda igual al delta U. Claro. O sea que en principio el delta U tendría que dar negativo. Y esas temperaturas tendrían que dar, entonces, T3 mayor a T4. Y ahí estamos en una expansión adiabática. O sea que lo que tenemos es que hay un aumento de la temperatura. Sí, está bien. O sea, el delta T es negativo. Sí. Perdón. Si yo cambio acá, ustedes siguen viendo PowerPoint, ¿no? O sea, mismo las diapositivas. Sí. Les quería mostrar otra cosa. No sé, perdón. Estamos viendo el PDF. No sé si fue eso. Ah. Bien, lo que les quería mostrar es un poco esto, que porque no se han puesto a mirarlo mucho, pero no son tantos ejercicios y sí estaría bueno que lo vean así. Después les puedo agregar ejercicios. Esto es lo que les decía de los ejercicios 1 y 2. Nada más lo que se trata es ver propiedad extensiva. Propiedad extensiva les pide que ustedes clasifiquen un grupo bastante reducido de propiedades y en el primero solamente es para recordar esto. Parece muy simple, pero es un dato muy importante cuando están resolviendo ejercicios, que si les dice que está en equilibrio, entonces ya saben esos valores, ¿sí? Y no les van a contestar esos valores. O sea, si ustedes preguntan un valor de presión del sistema y ya dice que está en equilibrio mecánico, entonces no les van a contestar el valor, les van a decir que ustedes tienen que saber. Entonces eso tenganlo presente. Después, el 3 lo hicimos en clase, el 4 lo hicimos, el 5, el 4 y el 5 son los del video, que me dijeron que no tenían duda. El 3 y el 9 lo hicimos en clase, creo. Sí. 3 y 9 se hicieron durante las clases de teórico. El 4 y el 5 estaban en el video y vimos, bueno, el 7 tiene algo muy similar, si lo, a ver si tengo la letra acá. Me parece que el 13 está un poco complicado. El 13 está un poquito largo, capaz que les pido que lo miren y lo que es el 13 o es el 14 el que les quería decir. Yo agarré miedo con el 16, que era con los, como que mucho El 16. razonamiento me iba a perder, pero me parece que el 13 es similar. Va, hagamos lo siguiente, ya son menos cuarto. El 13, que es bastante largo, como ven, lo hacemos la clase que viene porque la clase que viene lo que vamos a hacer es empezar con entropía y con sentido de los procesos. ¿Sí? Entonces, para que no sea tan largo el teórico, ustedes tratan de resolver este ejercicio, lo plantean y yo lo preparo con diapositivas y lo vemos juntos. Pero Bien. quiero que ustedes me vayan contestando y capaz que déjenme verles las caras porque creo que usualmente estoy escuchando a
Sandra, ¿puede ser? Sí. ¿Y a quién más estoy escuchando? Alguien me habla, pero no les veo los nombres cuando estoy compartiendo. Bueno, no sé cuál de ustedes me habla normalmente, entonces quiero escuchar un poquito a los otros también, ¿va? Para verificar que sí se está siguiendo un poco la clase y si no hacer cambios. El ejercicio, por eso les digo, les quedan poquitos ejercicios, solamente hay alguno complicado o más bien más largo, que es el 13, creo que el 14 también puede ser. El 7 van a ver que se responde de forma bastante parecida al que les mandé del video, creo que es el 4 o el 5. Entonces traten de resolverlo, yo voy a demorar un poquito más en darles esta solución, aunque ya ahí tienen una pista. Pero si analizan, déjenme ver la letra. Esto de la fusión del hielo les va a ayudar a resolver justamente la parte 7. Solamente les pido un poquito más y se pueden buscar, como veían ahí, los valores de densidades y hacer las cuentas. Entonces tener los valores y ya poner entonces cuál es la conclusión, ¿no? Creo que además, como es un cubo de hielo que lo ponen en un vaso, pueden analizar qué pasa cuando pasa a vaporización también. ¿Ah? Entonces vean el 13, que creo que es el de los más largos, y vemos 13 y 14 la clase que viene para que sea mitad teórico y mitad ejercicio. No sea tan largo. Pero no se dejen estar con los ejercicios porque para el parcial, siendo materia práctica, lo más importante es hacerlos y hacerlos ustedes, ¿no? Porque no es lo mismo. O sea, si ustedes lo resuelven y se trancan en algo y me llaman o me preguntan, saben que hicieron una parte solos y eso les da confianza, pero a su vez lo que preguntan les saca la duda y les reafirma otro concepto. Entonces van adquiriendo la destreza práctica y cómo se va procediendo con estos ejercicios. Si yo los resuelvo, eso no, o sea, sirve para ir aclarando cosas, para ir viendo conceptos teóricos, pero es bueno que ustedes se pongan también, ¿sí? Bien. Bueno, ¿dudas de los dos ejercicios que vimos? No. Si tienen problemas cuando vayan a plantear, o sea, sumen lo que les decía, el delta U, el delta H y el trabajo y el calor. Si algo no les cierra o algún dato les falta, me escriben en el foro y ahí les contesto, ¿sí? Bueno. Bueno, pasen bien, entonces nos vemos el martes que viene. Bueno, Luego, hasta el martes. gracias. Chau, chau. Chao. Chao, profe.